empezó cuando yo estaba trabajando en un proyecto de la escuela. Al estar solo esa noche no podía concentrarme por el cansancio. Esa misma noche decidí darme un respiro y encender la televisión. Había visto algunas escenas de películas como 300, Cazadores o El Profeta. Mientras hacía zapping seguía recorriendo los canales y escuché una risa. Me detuve para ver que era la risa de Puro Hueso. Así es, me puse a ver las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Era una serie que adoraba de niño, pues no había capítulo que no me gustara. Esa misma noche me acomodé y me puse a ver la serie y el título era raro. Se llamaba Billy y Mandy, el hombre de la medianoche. Eso me resultó extraño porque no recordaba ese capítulo, y eso que los había visto a todos, pero no le presté atención, por lo que me dedico a ver. La intro era normal y se ve como ambos protagonistas estaban sentados en el pórtico de la casa de Billy, mientras que Puro Hueso metía sus cosas adentro de un portal, mientras que ambos chicos miraban frustrados como la muerte seguiría por varios días. Maddie estaba aburrida y Billy jugaba con una pelota de béisbol, y cuando por fin termina de lanzar sus cosas, Puro Hueso les dice que volverá en unos días, y que no revisen su baúl pues era muy peligroso. Mandy jura que no lo hará y que Billy tampoco meterá la nariz en su baúl. La escena cambia a Billy y Mandy revisando el cofre de Puro Hueso y Billy saca una especie de valero de hueso y cráneo. Hasta ahora era todo normal y hasta gracioso como Billy jugaba con el valero, pero empiezo a sospechar cuando Mandy levanta un viejo libro y ella lee en voz alta: El hombre de la medianoche. La escena vuelve a cambiar a Mandy y Billy, pero estaban con Irving con el que trataban de invocar al hombre de la medianoche, y había un círculo de sal con velas. Ambos se cortan el dedo pulgar para derramar una gota de sangre y las gotas se veían muy realistas. Lo extraño es cuando las luces en la casa de Irving empiezan a parpadear las luces y finalmente se apagan. El miedo se hizo notar en los tres, pero un fuerte golpe en la puerta les llama la atención. Era un golpeteo repetitivo como si alguien les quisiera llamar la atención, y una risa estruendosa se hizo notar. Irving no soportó más y salió corriendo, pero Mandy lo detiene y le dice que si se escapa de la casa el hombre de la medianoche lo mataría. Billy toma la vela y va retrocediendo lentamente hacia atrás, y con la vela comienza a alumbrar, y sin previo aviso un machete cae sobre su brazo izquierdo cortándolo desde el hombro. Irving y Mandy se asustan y la rubia sale corriendo para levantar a Billy, y sus gritos sonaban como si fueran de verdad, y las lágrimas caían de sus ojos, pero cuando el segundo machetazo se acercaban ambos comienzan a correr mientras Billy lloraba por su brazo izquierdo perdido. Mandy sin esperar más le tapa la boca y le dice que se calle o los encontrarán, mientras que Irving corría con un cable que le abre un corte en su rodilla, dejando el hueso expuesto, y el grito era desgarrador como si estuviera sufriendo en serio. Con las pocas fuerzas se trata de levantar, y una mano huesuda con la piel tan gris como el cemento lo toma de la pierna y lo azota con fuerza contra el suelo. Los gritos de Irving se hicieron notar por toda su casa, y las paredes se salpicaban con la sangre del chico, quien lloraba y suplicaba para que lo dejara, pero el hombre de la medianoche lo azota con más fuerza contra las paredes hasta que su cráneo quedó abierto mostrando sangre y cerebro hiperrealistas, y los gritos de terror y dolor eran muy realistas también. El miedo me empezó a incomodar, pero Mandy estaba abrazada a Billy, quien lloraba en silencio, pero Mandy abre la puerta lentamente y comienza a caminar lentamente, y al sentir como unas gotas de sangre caen en su cara y al mirar para arriba las manos del hombre de la medianoche caen y sus pulgares se entierran en los ojos de Mandy, quien se separa y sale corriendo llorando, pero momento vi como Mandy estaba llorando pidiendo que no le haga nada, y el hombre de la medianoche la toma de la cabeza y comienza a aplastarla, por lo que ella le dice a Billy que corra, que se salve antes que el hombre de la medianoche le aplaste la cabeza, y lo último que se ve de ella es su cuerpo inerte, mientras que la sangre caía por su cuerpo, y Billy sale corriendo en silencio mientras lloraba, pero cuando por fin se acerca a la puerta ve una silueta y él se esconde detrás del mostrador, pero el papá de Billy entra junto con su madre y son atrapados por el hombre de la medianoche, quien comienza a golpear al papá de Billy con duros y fuertes golpes hasta que deja de moverse, y Gladys estaba llorando en un rincón, por lo que el hombre de la medianoche toma su machete y comienza a desmembrar a la madre de Billy, quien se tira por la ventana y con las pocas fuerzas que le quedan se para en la calle y detiene un patrullero. La escena cambia a Billy en el hospital sin su brazo izquierdo mientras lloraba, pero al pasar el día, Billy fue llevado a su casa donde estaba su gato dormido, y cuando se sienta en el sofá y cierra sus ojos, pero al abrirlos ve una hoja sobre la mesa y al leerlo decía: aún no ha terminado, vendré por ti. El hombre de la medianoche. Las luces se apagan nuevamente y se escucha el grito de Billy y un corte de pantalla negra.
Yo quedé traumado al ver cómo la televisión se apaga y la silueta de un hombre vestido de negro estaba en la pantalla y caigo del sillón al voltear para todos lados pero no había nada, la puerta suena y yo me asusto por lo que tomo un bate de béisbol y al acercarme a la puerta veo un papel que dice: disfruté el capítulo también por eso te salvaste, el hombre de la medianoche. Buscando la paz química, me separé de mi esposa, no puedo ver a mis hijos y me degradaron al correo de Cartoon Network por buscar el episodio de Billy y Mandy el hombre de la medianoche, lo vi. Sé que existe. Sé que lo tienen pero no me voy a detener hasta ver la otra parte de Billy y Mandy el hombre de la medianoche. Después de verlo quedé choqueado por lo que llamé a Masuel Atoms para platicarle del episodio pero con voz firme me confirmó que el episodio no existe y nunca existió pues él jamás permitiría que se hiciera un capítulo así. Me invitó a su casa donde tenía desde bocetos betas, hasta guiones desechados por lo que pasamos horas revisando todo y a sus casi 50 años era fácil notar que decía la verdad. Mira, no tengo dudas de lo que dices pero, ¿notaste algún otro detalle? La voz de Maxwell era relajante y sabía que me quería ayudar, hasta me ofreció un poco de jugo. Sé que piensas que estoy loco pero debes creérmelo vi. Yo me pongo de pie y comienzo a correr lejos de su casa por la frustración y cuando llego a mi posilga de departamento alguien me golpea por la espalda y cuando abro los ojos veo en el suelo una caja de DVD. Con la cabeza explotándome me arrastro hasta la caja para ver un disco que decía: Las sombrías aventuras de Billy. El juego continúa. Mi respiración comienza a ser acelerada y como si nada salgo corriendo a mi auto pero la puerta estaba cerrada, no solo cerrada estaba soldada al marco de metal y un toc toc y al ver al encapotado de antes quien arañaba el vidrio con su dedo y me hace seña con la cabeza para señalar al DVD. Al intentar gritar solo un dolor se siente como si hubiera respirado humo, el toc toc vuelve a sonar y me muestra un pequeño frasco. La razón por la que no puedo gritar y decido hacerle caso y coloqué el DVD para ver la continuidad del episodio. Todo era como siempre, Billy estaba en su casa siendo ciudadano por su tía y tío mientras que Orquito estaba sentado en el sofá del papá de Billy y él aún seguía sin su brazo puesto que aún sentía el machetazo en el muñón y la tía de Billy le da su medicina y se queda dormido. Al abrir los ojos ve su casa a oscuras con una vela y una nota, el chico asustado toma la hoja y ve lo que dice. El juego continúa. Billy sintió un golpe en la casa y toma la vela para ir a la cocina donde había una olla hirviendo y al abrirlo ve cómo estaba su gato y un mensaje en la tapa. Regla 1. Solo tú juegas Billy, cualquier otra persona será asesinada. Sin más comienza a retroceder para salir de la casa pero las puertas estaban cerradas y decide tirar por la ventana pero una presencia lo toma de la pierna con fuerza y lo azota contra la pared para ver al hombre de la medianoche negando con el dedo y saca el machete para poner sus dedos en 5 y comienza a descender la cuenta y Billy sale corriendo por las escaleras para notar algo escrito en la pared y ve escrito con sangre. Regla 2. Si la vela se apaga perdiste. Con un grito de terror sale corriendo cubriendo la vela con su mano mientras que escuchaba los pasos del hombre de la medianoche y él se mantenía al margen entre la luz de la vela y solo permitía ver su toga. Mientras movía su machete como deseando enterrarlo en su frágil carne y Billy estaba acorralado entre la espada y la pared pero varios tentáculos lo atraviesan por el cuerpo y los dos voltean para ver a Orco quien no estaba muerto. Pero si estaba muy herido, el hombre de la medianoche le corta los tentáculos con su machete y se lo arroja el machete empalando a Orco contra la pared. La sangre que brotaba era muy realista y en sus últimas palabras le dijo que corra, con las pocas fuerzas que le quedaban levanta la mano para agarrar la mano del hombre de la medianoche, quien le mete una gran mordida arrancando la mano de Orco y con una patada le aplasta el cráneo por lo que Billy se esconde en la cocina de nuevo mientras lloraba en silencio y escuchaba el paso del hombre de la medianoche mientras que en un intento sale corriendo y un golpe CP en la hoja lo derriba y la marca de su espalda era muy notoria. El hombre de la medianoche voltea la hoja con el filo pero antes del golpe final Billy toma la vela y la acerca a la cara del hombre de la medianoche quien retrocede mientras que él también lo hace y recuerda lo de la sal por lo que toma la sal de mesa y hace un círculo. La medianoche mueve su capa apagando la vela y en la oscuridad se ven esos ojos inyectados en oscuridad más negro que la noche y la sonrisa más grande que había visto.
El ser de negro caminaba alrededor de Billy, acechando al chico mientras movía el machete de lado a lado, hasta que escucharon el canto del gallo a las 5 de la mañana, y el hombre de la medianoche comienza a retroceder con una sonrisa mientras los rayos del sol avanzaban, pero Billy se queda dormido en el círculo de sal hasta que ya era casi las 10 de la mañana, y sale con cuidado para ver la casa vacía y la puerta destrozada. Él ve la vela sobre la mesa de centro a medio quemar y una acta escrita en la pared con la sangre de su tía. El juego continúa. El hombre de la medianoche. El televisor se apaga y volteó para notar que el hombre de la medianoche no estaba y solo había algo escrito en la ventana con la condensación del frío. La verdad me diviertes mucho, nos veremos. Saqué el DVD y lo guardé, ahora tenía las pruebas para que Maxwell me ayude o que investigue más. Todas las pruebas marcaban que el capítulo de Billy y Mandy, el hombre de la medianoche, era creado por animadores de Cartoon Network, pero con el fin de venderlos a la web oscura. Junto con Maxwell Atoms estuvimos investigando, y resulta que había dos discos, uno que lo teníamos nosotros en nuestro poder y el segundo contenía la otra parte del episodio, como si fuera un especial de dos partes. Maxwell había visto el primer disco y reconoció el estilo de animación de un conocido suyo que había quedado trabajando varias noches después del anochecer y se creía que solo hacía horas extras, pero tuvo un comportamiento muy extraño, tanto que dejó de comer y solo trabajaba como una máquina. Llegamos a las oficinas para ver los archivos y encontramos lo que buscamos, un boceto del hombre de la medianoche, tal parecer que le querían dar un cierre a la serie con la muerte de Billy y Mandy, pero se consideró demasiado violento para los niños y por lo tanto se rechazó. Días después en las oficinas se lograba sentir una presencia como si los estuvieran vigilando, pero no sabían de dónde venía. Cuando caía la noche el aire se sentía sumamente frío y pesado, casi al punto de que congelara los pulmones de quienes respiraban. Cuando por fin llegamos a la oficina de Edgar vimos la sombra de alguien colgado del techo como Edgar hace 10 años. Es lo que más llamó la atención, pues al no poder transmitir el episodio, Edgar se ahorcó en su oficina pues dijeron que sufrió un ataque psicótico y terminó con su vida. Mientras buscamos los archivos más viejos de la empresa y encontramos dónde era su casa. Nos tomó varias horas en llegar en auto, pues Maxwell sentía como si llegara al fondo del barril y cuando llegamos vimos una casa en ruinas, abandonada por el paso del tiempo y tuvimos que romper la puerta para entrar donde a simple vista estaba el cuerpo de Edgar en los huesos abrazando el disco. Parecía tan fácil conseguirlo, pero seguro alguien lo llevó ahí a su casa. Tomamos el disco y comenzamos a caminar al auto donde estaba el reproductor de Maxwell, quien estaba nervioso por reproducir el disco y solo cruzamos los dedos y vemos como la intro solo era estática y vemos a la casa de Billy quien estaba sentado morando en la nada mientras el reloj de la sala marcaba las 11 de la noche, solo faltaba una hora por lo que Billy toma un frasco de pastillas y las traga entera provocando que él se acueste, pues quería acabar con su vida, pero sin saberlo abre los ojos y vomita las pastillas, mientras que él ve como las luces estaban apagadas y una vela de color negro estaba brillando por lo que una risa se empieza a escuchar por toda la casa. Billy toma la vela con su única mano y comienza a caminar para ir a la cocina y tomar un frasco de sal para dibujar un círculo para protegerse del hombre de la medianoche, quien se acerca como una sombra a él y con su mano delicadamente tira un florero haciendo que el agua lave la sal y Billy sale corriendo mientras escuchaba como el filo pasos del hombre de la medianoche, por lo que sin pensarlo pone la vela en el suelo y toma el frasco de sal para cuando el hombre de la medianoche se acerque le arroja un puñado de sal a la cara, haciendo que el enfadado ente le aplique un veloz machetazo al vientre de Billy, quien cae al suelo, pero se pone de pie y con el frasco comienza a hacer un círculo de sal rodeando al hombre de la medianoche, provocando que se enfade aún por la sal en sus ojos y con lo último de sal vuelve a tirarla a los ojos, provocando que el hombre de la medianoche vuelva a gritar y Billy toma la vela y comienza a quemar las cortinas. El hombre de la medianoche no podía salir del círculo mientras que el rastro de sangre marcaba por donde había pasado Billy, quien usaba la vela para quemar la alfombra y las cortinas. La casa comenzaba a consumirse, pero para su sorpresa Billy ve como el hombre de la medianoche estaba en las escaleras, pero él no podía salir
salir de la casa pues las puertas en la pared esperando que el hombre de la medianoche lo mate, pero este baja por las escaleras y salta para atrás esquivando un trozo de madera prendida a fuego y Billy sonreía al ver que las llamas bloqueaban el paso del hombre de la medianoche, quien estaba enfadado pues Billy se estaba desangrando y muriendo, pero no era por su propia mano pues lo había herido, pero lo que lo mataba era el humo de la casa, él no podía pasar por las llamas, y cuando por fin Billy cierra los ojos el hombre de la medianoche da un grito de ira y de desesperación, pues no era un ente que le gustaba perder. El episodio termina con Billy cubierto en llamas. A la mañana siguiente los bomberos sacaban su cuerpo carbonizado y lo cubren con una sábana, pero cuando suben al segundo piso, ven como unas cortinas habían caído sobre un círculo de sal. El video se corta con una frase que decía: "Tú eres el siguiente". Ambos nos miramos y salimos corriendo del auto para escuchar como alguien golpeaba un vidrio de la vieja casa y ahí lo vimos, un ser de negro arañando el vidrio como deseando saborear nuestra sangre. El hombre de la medianoche es real y esto es una advertencia. Ahora ambos dormimos en un círculo de sal y con un encendedor cerca, pero sabemos que a LNP le gusta el suicidio, pues es un ente que quiere arrebatar vidas. No es una salida fácil, pero es algo que haré ya que no quiero jugar con el hombre de la medianoche. Bueno, damas y caballeros, es todo por ahora. Un último anuncio. El señor de la oscuridad se va de vacaciones hasta marzo, pero volveré con cabeza fresca e ideas nuevas. Dar las gracias a todos y nos vemos en un mes. Mucha suerte.